Te enviamos un saludo, estimado hermano y amigo, y damos gracias al Señor por habernos permitido terminar este primer trimestre del 2022. Ha sido una bendición para todos haber estudiado la carta a los Hebreos. Hemos aprendido cosas nuevas, recordado otras, hemos tenido, gracias al Señor, un aprendizaje de mucha ayuda espiritual. Estamos terminando con la lección que titula Permanezca el amor fraternal. Y este es el título y este es nuestro texto para memorizar. Permanezca el amor fraternal, Hebreos 13:1. Hebreos 13 presenta la amonestación final del apóstol. Permanezca el amor fraternal, Hebreos 13:1. Él ha asegurado a lo largo de la epístola que somos de la casa del Rey sumo sacerdote Jesús, que somos sus hermanos y hermanas. El autor no concibe a la audiencia solo como un grupo de personas que se ocupan de su salvación en una relación personalizada con Jesús, sino como una familia o un hogar, donde se salvan juntos. Pablo caracterizó la obra de Jesús en nuestro favor como amor fraternal. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, Hebreos 2:11. Por lo tanto, los creyentes deben hacer por los demás lo que Jesús hizo por ellos. A lo largo de la carta, el amor fraternal implicaba exhorta los unos a los otros, para que nadie carezca de la gracia de Dios. Hebreos 3:13, 10:24 y 25, 12, 15 y 17. En el capítulo 13 incorpora diversos elementos: la hospitalidad, Hebreos 13:2, visitar y apoyar a los presos y a los que habían sido maltratados, Hebreos 13:3, honrar el matrimonio, Hebreos 13:4, evitar la codicia, Hebreos 13:5 al 6, recordar a los dirigentes de la congregación y serles obedientes, Hebreos 13:7 al 17, y orar por el autor de la carta, Hebreos 13:18 y 19. Ahora tomamos la sección para el día domingo. Cuidar al pueblo de Dios. Hebreos 13:1 y 2. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Romanos 12:13. Compartid las necesidades de los santos y practicad la hospitalidad. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tito 1:8. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Hemos leído estos textos por su mensaje especial. Mensaje de cuidado de unos para con los otros. No nos podemos olvidar ni de la hospitalidad, ni tampoco de aquellos que pasan necesidades, sobre todo en cuanto a sus libertades. Posiblemente estamos hablando en este punto de un momento cuando la iglesia estaba siendo perseguida, cuando algunos injustamente estaban presos, habían sido retenidos, estaban siendo maltratados. Hoy día hay dificultades para algunos de estos pedidos que la palabra de Dios nos hace y que de alguna manera también a nosotros nos gusta hacerlo. Hospedar a personas que no conocemos. Posiblemente no es hoy como en la época de Abraham, pero no es una excusa, mis hermanos, para que recibamos a personas que para nosotros son extrañas. Debemos pedirle al Señor discernimiento. A veces el Señor nos da esa capacidad de poder, de alguna manera, percibir cuando una persona tiene buenas intenciones, cuando una persona está en una necesidad y que es sincera. No podemos tener, como dice nuestra lección, una negligencia deliberada.
una excusa para no hacer lo que debemos hacer. Por supuesto, esto es algo que no se debe hacer bajo presión. Nunca debe presionarse ni a una familia ni a un hermano para que cumpla con estos pedidos. Dicho de otra manera, imponerle a alguien que tenga que hospedar a un extraño, o aún a un hermano, a un amigo, a alguien que necesita donde quedarse una noche y alguien se niega, no podemos nosotros presionarlo para que lo haga. Esto es un asunto voluntario, es un asunto que se debe hacer con agrado, porque tenemos, como dice el texto, amor fraternal hacia aquellos que están pasando por un momento difícil en cualquier circunstancia. La exhortación de Pablo utiliza imágenes y terminología para animar a los lectores en lo que respecta a los presos. En primer lugar, el autor recuerda el apoyo de los mismos lectores a sus hermanos encarcelados en el pasado. Se había vuelto compañeros de quienes habían sido expuestos públicamente a las burlas y a las aflicciones. Hebreos 10:33. En segundo lugar, el término maltratados se hace eco de ejemplos de Moisés, que eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:25. Finalmente, Pablo registra el ideal del amor fraternal. Le recuerda a los lectores, estáis en el cuerpo. Hebreos 13:3. Es decir, comparten la misma condición humana y deberían tratar a los demás como les gustaría que los trataran a ellos si estuvieran en las mismas circunstancias. Por consiguiente, la gente debe brindar apoyo material y emocional también a los presos, mostrándoles que no fueron abandonados. Permítame hacer la siguiente observación. Presos no solo son aquellos que están tras las rejas. Presos son aquellos que están en adicciones, en conflictos familiares, conflictos de parejas, en asuntos económicos. También tenemos en nuestra iglesia, en el pueblo de Dios, presos doctrinales. Están presos en ideas, en fábulas, escuchan asuntos extrabíblicos y comienzan a caer presos en estas situaciones. Cuidar el pueblo de Dios es un asunto muy integral. No solo tiene que ver con comida, no solo tiene que ver con proveer un vestido, tiene que ver con todos los aspectos de la vida cristiana, de aquellos que nos preparamos para estar un día en la presencia del Altísimo. Codicia e inmoralidad sexual es la parte para el lunes. Hebreos 13:4 y 5. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Tenemos aquí ahora una exhortación en cuanto a aspectos sumamente importantes en la vida cristiana. Primero, el apóstol Pablo habla aquí de la moralidad, y no solo en un asunto extramatrimonial, estamos hablando de asuntos aún dentro de la pareja. Honroso es el lecho sin mancilla. En el capítulo 16 de Lucas, versículos 16 al 18, el Señor habla de la fidelidad. Fidelidad en lo poco, fidelidad en lo mucho, en todos los aspectos de la vida. Primero a los Corintios 5:1. Hay que tener cuidado con la fornicación. Efesios 5:3 al 5. Fornicación, inmundicia, cosas que aún no se deben ni siquiera nombrar entre el pueblo de Dios. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ya hemos hablado del aspecto del matrimonio, el lecho sin mancilla. Cualquier cosa que denigra esa parte, esto es una violación al voto matrimonial. Y la expresión del apóstol Pablo en cuanto a la fornicación tiene una referencia más amplia. Se refiere a todo aspecto de inmoralidad sexual. Hoy día, mis hermanos, en una época como la que nosotros vivimos, tenemos la referencia de la sociedad romana y lo laxa o lo permisiva que era.
¿Qué podemos nosotros decir hoy en este aspecto en la ética sexual? ¿Qué tenemos nosotros hoy como desventaja? La pornografía, todo lo que tiene que ver con la televisión, videos, aspectos de las redes sociales. O sea, tenemos un sinnúmero de cosas de las cuales tenemos que estar atentos. Qué tremendo, mis hermanos queridos, este aspecto de la codicia y la inmoralidad sexual. Ahora, para hablar de codicia y de estos dos aspectos, dos asuntos que son fundamentales en la experiencia cristiana, el aspecto del dinero y también el asunto sexual. Hoy, la humanidad en su asunto de dinero lo quiere fácil. Quieren tener dinero, sin esforzarse, sin trabajar, sin invertir, sin hacer nada. Y esto viene acompañado también de una sexualidad fácil. Yo pregunto, ¿qué es el matrimonio hoy día? Es una especie en vía de extinción. Cuando oímos hablar de que va a haber un matrimonio, todos nos maravillamos. Oh, qué bueno, y nos gustaría que nos invitaran. Queremos ver qué van a hacer, cómo va a ser la ceremonia. Porque es tan escaso esto que ya es algo extraño. Mis hermanos y amigos, vivimos en una sociedad cada vez más secular, cada vez más dada a todo este tipo de asuntos que pervierten la vida espiritual aún del pueblo de Dios. ¿Quién lo creyera? Hay adictos a la pornografía dentro del pueblo de Dios. Si eso está sucediendo dentro del pueblo que profesa amar a Jesús, ¿qué estará pasando en los que no? Acordaos de vuestros pastores. El texto de referencia para este estudio se encuentra en Hebreos 13, 7 al 17. En esta sección quisiera recordar la parte para el día domingo. Leímos los textos que hablan de el asunto del cuidado, el asunto del amor fraternal, el que debemos estar pendientes los unos de los otros, en todos los aspectos en los que podamos ser ayudadores en el crecimiento espiritual. Fíjense ahora el asunto que tenemos aquí para este día martes. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Aquellos que son hospedadores, pacientes, que son ayudadores, que no están esperando que les sirvan, sino que al contrario están prestos al servicio, pueden ser tenidos en cuenta para esta referencia. Mis hermanos y amigos, debemos recordar a aquellos que pasaron por este camino antes que nosotros, a nuestros pioneros, a aquellos que ya no están con nosotros. Yo estoy hablando de pioneros en los inicios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estoy hablando de pioneros, aquellos que abrieron el camino donde usted hoy se congrega, donde hoy tenemos una iglesia. Allí hubieron unos que llegaron primero que nosotros. Debemos recordarlos. Debemos, si aún ellos viven, tenerlos en estima. Y podría regresarme a nuestros pioneros en el inicio de nuestra iglesia. ¿Cuántos de ellos pasaron noches enteras estudiando la palabra, buscando estas verdades que ya hoy nosotros tenemos? Quiero decirles, hoy tenemos las doctrinas hechas, las doctrinas de la Iglesia Adventista que han pasado la prueba del tiempo. También en el versículo 9 el apóstol nos hace la siguiente exhortación: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aunque en este texto incluye tal vez un asunto de alimentación, de comer sacrificados a los ídolos o ciertos asuntos ceremoniales, también tiene que ver con todas las doctrinas extrañas que hoy se están levantando dentro del pueblo de Dios. No nos dejemos llevar por ninguno de estos asuntos. Asuntos, ya he dicho, extrabíblicos. Tenemos, mis hermanos, mucho que aprender de la palabra de Dios. Y gracias al Señor porque tenemos
estas exhortaciones. Yo termino esta parte leyendo el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Esta sujeción, mis hermanos y amigos, tiene que ver con lo que les he referido de la parte para el día domingo. Una sujeción en el amor. No estamos hablando aquí de una sujeción o un obedecer por asuntos arbitrarios. No por títulos, no porque el pastor tenga un título, nosotros debemos, como se dice, tenerlos en buena estima. Igual pasa aquí con cada dirigente de nuestra iglesia, con cada uno de aquellos que tiene una responsabilidad. Qué hermosa es la armonía, qué hermoso es cuando nosotros trabajamos todos en armonía, cuando ofrecemos al Señor lo mejor de cada uno. No seremos llevados por diversas doctrinas y, como estaba en nuestra lección, no nos dejaremos llevar por asuntos extraños. En Hebreos, la gracia proviene del trono de Dios. Hebreos 4:16. Esta gracia arbitrada por Cristo es una ancla, segura y firme, que está sujeta al mismo trono de Dios. Hebreos 6:19 y 20. Y 4:16. Esta gracia que recibimos mediante el sacrificio de Cristo, lo que brinda es estabilidad y seguridad a nuestro corazón. Cuando el corazón ha sido afirmado de esta manera, no será llevado por nuevas doctrinas, Hebreos 13:9, ni se desviará de Dios, Hebreos 2:1. Lección para el día jueves. Salgamos a Jesús fuera del campamento. Los textos a estudiar se encuentran en Hebreos 13:10 al 14, Marcos 8:34, Mateo 10:38, Lucas 14:27 y Gálatas 2:20. Hebreos 13:10 al 14. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa de pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Jesús sufrió la cruz fuera de Jerusalén. Juan 19, 17 al 20. Esto enfatiza la vergüenza que soportó, Hebreos 12:2. Fue condenado oficialmente como alguien que blasfemó el nombre y por lo tanto Israel lo repudió y lo ejecutó fuera de la muralla. Marcos 14, 63 y 64. También comparar con Levíticos 24, 11 al 16. Jesús fue echado fuera del campamento como una cosa vergonzosa, inmunda e indecente, Hebreos 12:2. Sin embargo, Pablo exhorta a los creyentes a seguir a Jesús fuera de la puerta, soportando la vergüenza que él soportó, Hebreos 12:2, 13:13. Este fue también el camino que siguió Moisés, quien le eligió llevar el vituperio de Cristo en lugar de los tesoros de Egipto, Hebreos 11:26. No obstante, paradójicamente, Hebreos sugiere que la presencia de Dios ahora está fuera del campamento. El acto de seguir a Jesús fuera del campamento significa no solo llevar su vituperio o vergüenza, sino también salir a su encuentro. Hebreos 13:13. Tal como los israelitas que buscaban a Jehová salieron fuera del campamento en el desierto cuando Moisés quitó el tabernáculo de Dios del campamento después del conflicto con el becerro de oro. Éxodo 33:7. Este relato sugiere que el rechazo de Jesús por parte de los incrédulos también implica el rechazo de Dios, como lo rechazó Israel en la apostasía del becerro de oro, Éxodo 32:33. Por lo tanto, el camino del sufrimiento y la vergüenza es también el camino hacia Dios. Podríamos aplicar también esto de que salgamos a Jesús fuera del campamento en cuanto a la predicación. No podemos estar, mis hermanos y amigos, siempre sujetos a las paredes de nuestros templos. Debemos salir a buscar a las almas, llevar a Jesús fuera del campamento. Eso significa seguirle y eso significa un servicio en el favor de aquellos que necesitan conocer la palabra de Dios. Después que descendió el Espíritu Santo, cuando los discípulos salieron a proclamar al Salvador viviente,
Su único deseo era la salvación de las almas. Se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad en su asociación diaria. Revelaban el amor que Cristo les había enseñado. Por medio de palabras y hechos desinteresados, se esforzaban por despertar ese sentimiento en otros corazones. Pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás. Al concentrarse en las equivocaciones y dar lugar a una crítica dura, perdieron de vista al Salvador y su amor. Llegaron a ser más estrictos en relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado. Y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas, y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. Hechos de los Apóstoles de Elena G. de Foix, página 408 y 409. Hemos llegado a la parte final de este estudio número 13, y reiteramos también a la lección de este trimestre. Agradecemos al Señor por permitirnos hacer estos comentarios, compartirlos con ustedes, y también por su participación. Gracias por su apoyo, gracias por compartir, gracias mis hermanos. Sin ustedes esto no funcionaría. Llevar este mensaje a cuantos más podamos debe ser nuestro objetivo. Esperamos, por la gracia de Dios, poder seguirles compartiendo en el segundo trimestre la lección de Escuela Sabática. Bendiciones para todos. Oramos los unos por los otros.